Es tu misericordia la que nos ha permitido abrir nuestros ojos en esta hermosa mañana y poder agradecerte por el don de la vida que nos has dado, la salud, la inteligencia y todos los sentidos que tenemos, Padre, con el propósito de glorificarte. Estamos en el mejor lugar, Señor, en el día más importante para el pueblo cristiano, que es la adoración a tu nombre, Señor, que es la exaltación y que es traer prestos nuestros oídos para escuchar tu santa palabra, para que pueda conformarnos cada día a la imagen de Cristo Jesús. Este tema que vamos a iniciar, Señor, como parte del estudio de la teología para la vida, nos debe de ayudar a entender, Señor, cómo es el sufrimiento, las aflicciones del tiempo presente, mientras estamos en este cuerpo de humillación, Señor, esperando redención. Necesitamos siempre la guía divina, necesitamos la esperanza viva para poder enfrentar, Señor, cada adversidad, cada sufrimiento que puede contribuir a la purificación de nuestra fe, al crecimiento espiritual y a nuestra dependencia absoluta de ti, en tu soberanía, en tu grandeza y en tu poder, Señor. Que podamos aplicar estas verdades, Señor, y este conocimiento en la vida práctica cuando nos encontremos en esos momentos de angustia, de depresión, Señor, o también para ayudar a otros a superar, Señor, esas crisis con el aliento de tu palabra, con los medios que tú has dado, Señor, como la medicina, para poder sanar, Señor, nuestro corazón y nuestra mente. Te damos gracias en Cristo Jesús. En esta mañana oramos. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Los hermanos de membresía pueden pasar a su salón de clase y pues los demás quedamos aquí con el estudio. Muy bien, hermanos. Recordarán que estuvimos estudiando una serie de 4 capítulos acerca del sufrimiento. El sufrimiento como parte de la teología para la vida. Ya hemos definido que la teología es el conocimiento de Dios, es decir, el conocimiento aplicado a la vida cristiana. A nadie se nos ha prometido estar exentos de una vida de sufrimiento. El cristiano no está exento al sufrimiento, a los padecimientos y a todas aquellas cosas que se derivan a causa del pecado en Edén. La Biblia dice que todos los hombres desde Adán pecamos, por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios, sujetos a padecimientos, a sufrimiento en el tiempo presente, porque es necesario que venga en el futuro, si somos creyentes, la redención de nuestros cuerpos, a cuerpos incorruptibles, a cuerpos perfectos a la imagen de Cristo. Pero mientras el cristiano está en este periodo del tiempo, esperando, aguardando la venida del Señor, es necesario, dice la Escritura, que padezcamos tribulaciones, angustias, dolor, heridas profundas que estarán ahí, siendo parte de la vida del ser humano. Pero la Biblia también nos da la manera en que nosotros podemos enfrentar el sufrimiento con valentía, con valor, dependiendo de la mano del Señor, teniendo ejemplo en la persona del Señor Jesucristo, en su ministerio terrenal, en cómo Él sufrió como el varón de dolores, experimentado en quebranto, que venía a dar su vida en rescate por su pueblo, pero que demostró una vida perfecta en obediencia, siempre glorificando a Dios, dependiendo absolutamente de Él. En esta mañana vamos a iniciar una corta serie que tiene que ver siempre con la teología para la vida, con el conocimiento de Dios aplicado a la vida cristiana, y es derivado del sufrimiento también. La depresión es un asunto latente el día de hoy.
cuyas estadísticas son sorprendentes a nivel mundial. ¿Cuántas personas están padeciendo depresión? Vamos a iniciar esta continuación de esta serie Teología para la Vida, abarcando el tema general de la esperanza para los deprimidos. Y hoy vamos a ver el tema acerca de la depresión. En primer lugar, vamos a estar definiendo qué es la depresión, porque muchas veces escuchamos la depresión, pero ¿qué es la depresión? En segundo lugar, veremos cuáles son los efectos de la depresión. Quienes padecen esta depresión, cuáles son los efectos en su vida. Y también veremos, en tercer lugar, cómo lidiamos con la depresión. Y finalizaremos con algunas aplicaciones prácticas de nuestro estudio. En medio del desarrollo del tema surgirán preguntas como: ¿pueden los cristianos padecer depresión? Porque hay algunas posturas de grupos cristianos que consideran que los creyentes no pueden padecer la depresión. Pero nos vamos a ver hoy en el desarrollo del estudio qué es lo que dice la Biblia y si encontramos ejemplos de siervos de Dios en la Escritura, si pasaron estos periodos de tribulación, de depresión, de opresión en sus vidas. De manera, hermanos, que la depresión es algo que nosotros debemos prestar atención. ¿Por qué? Porque puede estar sucediendo en nuestras familias, con nuestros hermanos de la fe y con nuestros amigos. Y la ignorancia de este tema nos lleva a verlo de manera fría, sin consideración y sin ser empáticos. Nos lleva a la ignorancia de este tema, a la apatía, al cuidado de aquellos que lo están pasando. No sirve de mucho, hermanos, cuando nos acercamos a personas que están en depresión, llegarles con simples palabras diciéndoles: no te preocupes, todo va a estar bien. O decirles: no estés triste. Como que si mágicamente por decir esa palabra, no estés triste, ya se te va a pasar. Como que ya se le va a pasar, hermano. Pero más bien, al decir esas palabras de manera sin esa empatía, provocamos mayor daño en las personas que esperan ser escuchadas, que esperan ser animadas, que esperan buscar una esperanza y una luz en medio de la crisis emocional en la que se encuentran. Como cristianos debemos interesarnos en temas como estos, pues raramente se enseña dentro de las iglesias. Nadie está exento a la depresión, mis hermanos. Ni siquiera muchos de los siervos de Dios que encontramos en la Biblia se libraron de ello. Vemos en la vida de Elías, de David o de Job que experimentaron los embates de la depresión a causa de situaciones particulares en cada uno de ellos. La depresión no llega en solo un término, hermanos. No porque solamente se murió un familiar y el familiar que queda vivo entra en ese proceso de depresión. De la depresión se derivan muchas de las causas y factores que las personas pueden caer en esos estados. Así que en la Biblia encontramos diversos casos particulares, donde ellos desearon morir, donde desearon que Dios les quitara la vida, no deseaban vivir. Tal como sucede hoy en día en el caso de millones de personas que están padeciendo la depresión en todos los países del mundo. La depresión no respeta estrato social, hermanos. Lo padecen tanto los pobres como lo pueden padecer los magnates, los millonarios de este mundo. El tema de la depresión es algo derivado del sufrimiento a causa del pecado del hombre. Pero ¿cómo hemos de enfrentar la depresión? Porque hay dos tipos de personas en este mundo.
están los creyentes en Dios, que han nacido de nuevo en Cristo Jesús y tienen una esperanza viva, la palabra viva, y están las personas incrédulas separadas de Dios, que la tienen mucho más difícil de enfrentar sus sufrimientos sin una esperanza, que solamente tienen la esperanza de un medicamento o ir a un psicólogo o ir a un doctor especialista, que es parte del tratamiento, pero hay una raíz principal que es la espiritual, que es la sanidad, la salud del alma. Así que los creyentes en la Escritura pasaron por situaciones particulares de estado de depresión. Por lo tanto, nosotros debemos interesarnos en conocer más acerca de la depresión, con el propósito de ayudar a aquellos que lo padecen, ayudarles a enfrentar con el consejo y la sabiduría de Dios en las Escrituras. La parte médica tiene que ver con los especialistas en esos temas, pero nuestra labor como cristianos es instruir, es edificar, es animar conforme a la sabiduría de Dios que está en la palabra. ¿Por qué? Porque la Biblia es la fuente de toda verdad. Nos habla de manera precisa cómo los hombres pueden ser librados de estados depresivos cuando estos se acercan a Dios y confían plenamente en Él. Así que estudiemos en esta mañana el tema de la depresión bajo 3 puntos. En primer lugar, ¿qué es la depresión? En segundo lugar, sus efectos y cómo se puede lidiar con ella. Y finalizaremos con algunas aplicaciones. Veamos qué es la depresión. Según la Organización Mundial de la Salud, que es el ente competente para definir estos casos de esta salud mental, de hecho hay campañas, ¿verdad? No recuerdo el mes o la fecha, unas campañas mundiales acerca de la salud mental, con el propósito de que las personas puedan conocer acerca de ello, cómo tratarse, cómo librarse de estos casos. Según la Organización de la Salud, la depresión es un desorden mental común, dice. Hacer un desorden mental común significa que lo puede padecer cualquier persona. Nos sigue diciendo la Organización Mundial de la Salud que es caracterizado por una persistente tristeza o pérdida de interés en las actividades que normalmente las personas disfrutarían, acompañada por una incapacidad de realizar las actividades diarias. Esto por al menos 2 semanas. O sea, la pérdida total del deseo de hacer aquellas actividades comunes que se hacían antes. Al caer en estos estados, se pierde todo deseo. Y un diccionario reciente define la depresión como un estado de abatimiento extremo o melancolía morbosamente excesiva. Un estado de ánimo, de esperanza, de desesperanza y sentimientos de ineptitud, muchas veces con síntomas físicos como pérdida de apetito, insomnio, etc. El tema de la depresión no solo afecta la mente, el deseo, la pérdida de hacer aquellas cosas con las que se disfruta normalmente el ser humano, sino que trae sus efectos en el cuerpo también. Una persona en ese estado puede pasar días sin comer. Su humor, el cambio de humor, su falta de deseo incluso de bañarse, puede estar 2 semanas sin bañarse. Yo recuerdo el caso de un amigo de una iglesia en cierta ciudad, cuando él caía en estos estados depresivos, él se perdía de la iglesia, se perdía de las amistades, del trabajo, y se encerraba en su cuarto oscuro durante 2 semanas, sin bañarse, sin apetito. Y claro, eso traía un efecto a la familia, sus hijos
aún pequeños, estaban preocupados por su padre. Su esposa se sentía impotente ante la recaída constante de aquel hombre en estos estados depresivos. Y según las estadísticas nos dice que el que padece depresión puede estarle pasando de manera constante en el tiempo, caer una vez más en esos estados depresivos. El tema de la salud mental, hermanos, cuando hablamos de la depresión, es algo muy delicado en la salud de las personas, que no debemos minimizarlos, que no debemos pasarlo por alto. Tarde o temprano, nos dice este estudio, la mayoría de nosotros experimenta alguna forma de esto. Quizás brevemente como el producto del trauma, estrés, trabajo en exceso o algo similar. Todos estos factores nos llevan a estados de depresión. Y muchas veces ni sabemos que hemos tenido crisis depresivas por el estrés del trabajo, por alguna situación sentimental, amorosa. Pero como no conocemos acerca de los temas de la salud mental, entonces los pasamos por alto. Hay personas que viven depresivas, van a sus trabajos de manera depresiva y no se están dando cuenta de la crisis en la que están. Entonces, tarde o temprano, yo estaba tratando de hacer memoria, bueno, qué crisis pude haber tenido en algo, haciendo una retrospectiva, ¿verdad? Que de repente yo ni me di cuenta que me encontraba en ese estado. Pero cuando hablamos de la mujer, es más difícil la situación. ¿Por qué? Porque los hombres generalmente somos así, ¿verdad? Nos comportamos, no importa, tal vez estamos hechos leña, como decimos popularmente, pero no, yo me la banco, como dicen los argentinos, yo sigo adelante. Pero la mujer que es más emocional, es una etapa más difícil para ella. El sufrimiento es mayor en la mujer. No digo que hayan hombres también que puedan padecer de manera más profunda estos casos. Lo que sucede, hermanos, es que ni hemos detectado que nos ha pasado porque no reconocemos los síntomas, los ignoramos. La estadística nos continúa diciendo que la depresión es un desorden complejo. Un estudio publicado en el año 2016 demostró que hay 4 diferentes subtipos dentro de la depresión persistente dependiendo de los síntomas. O sea, es tan complejo el tema que hay sus derivados. Por eso no podemos señalar solamente a algún estado producido por X razón, sino que hay tantas variantes y con el transcurrir del tiempo y con los avances incluso tecnológicos, ahora estamos enfrentando una crisis también que abarca a nuestros hijos con el tema de la tecnología. Un estudio publicado en el 2016 demostró que hay 4 diferentes subtipos dentro de la depresión persistente dependiendo de los síntomas. Se estima que la depresión afecta aproximadamente a más de 300 millones de personas en el mundo, mayormente las mujeres. Sabemos que si hay depresión en un miembro de la familia, el riesgo de que otras puedan padecerla aumenta, hermano. En personas que ya han padecido de depresión, no es raro que esta se repita durante su vida. Especialmente en aquellos casos que son más extremos y que necesitan ya la parte médica, el tratamiento con medicamento, están más expuestos a estas crisis repetitivas. De manera que teniendo en cuenta una realidad latente de lo que es la depresión en el ser humano, cuanto más como iglesia debemos tener una correcta apreciación del tema.
¿Por qué razón como iglesia debemos tener una correcta apreciación del tema? Porque la ignorancia te puede llevar a definir incorrectamente el asunto. ¿Por qué decimos esto? Porque vemos hoy en día a algunos fanáticos religiosos tratando la depresión como que si fuera un demonio y que lo que las personas en realidad necesitan es liberación. No, dice, este está en depresión, es un espíritu que lo está atormentando. Llévenlo allá a la noche, a aquella vigilia donde vamos a hacer liberación, y hacen su espectáculo. Entonces estos fanáticos religiosos hacen el énfasis, distorsionando lo que es en realidad el tema de la depresión. Otros argumentan que un cristiano no puede caer en depresión, que no pueden estar en esas crisis de depresión, y si ellos están en esos estados es a causa de su pecado. Está la otra parte que se enfoca meramente en lo terapéutico, en brindar atención psicológica o en el tratamiento médico, pero dejando de lado la parte de la consejería espiritual para las personas. Tratar la depresión sin un acompañamiento espiritual es no comprender el mal sobre el cual el hombre está sumergido en la naturaleza desde Adán. La doctora Catherine Cheraldi de Núñez, que es la esposa del pastor Miguel Núñez, es una doctora. También el doctor Miguel Núñez ejerce su profesión y también como pastor. Ella dice lo siguiente, hablando acerca de la depresión. Ella dice, no podemos ver la depresión como toda espiritual, como estos fanáticos, ¿verdad? Este tiene un demonio, por eso se comporta así. No podemos ver la depresión como toda espiritual o toda biológica o el otro extremo, ¿verdad? Solamente con el tratamiento médico vamos a tratar el problema de la depresión. No, dice que usualmente la depresión es una combinación de ambos componentes, lo espiritual y lo biológico. No podemos separar las dos cosas. Si solo vamos al doctor o al psicólogo a atender este tema de la depresión, podrá tal vez calmarnos por algún tiempo, pero la raíz del problema sigue estando en el corazón del hombre, en el alma del hombre. Y de igual manera, si solo vemos la parte espiritual, en casos que son más extremos, que necesitan medicamento, tratamiento, acompañamiento, entonces no estamos haciendo bien a las personas. Hay casos que ameritan estar en esos procesos médicos de acompañamiento, juntamente con la consejería espiritual. Entonces, hemos definido así un panorama general acerca de lo que es la depresión, como un desorden mental común que tiene muchos derivados según los factores que aquejan al hombre, ya sea producto del estrés laboral, la pérdida de un ser querido. Tenemos también la depresión posparto. Y hay muchas cosas de las cuales el hombre sufre en esta tierra a causa de este cuerpo sujeto a humillación que nos habla Pablo en Filipenses capítulo 3. Ahora veamos el segundo punto, cuáles son los efectos de la depresión. ¿Qué es lo que ocurre en el hombre en esos estados de depresión? Debemos seguir admitiendo que hasta que a nosotros nos toca vivir estados tales como la depresión o algún familiar o cónyuge, incluso nuestros hijos, no sabemos qué hacer en esos momentos. Y por lo tanto nos vemos en la tarea de aprender, tanto en lo que dice la Escritura, así como también a reconocer que es necesario una ayuda médica para un buen control de las personas que lo están padeciendo. Por ejemplo, hermanos, cada vez más las escuelas reportan casos de niños que manifiestan
un comportamiento depresivo. Esto está sucediendo dentro de las escuelas, está sucediendo con nuestros hijos, comportamientos depresivos, porque la depresión no se circunscribe solamente para las personas adultas. Ahora los niños también tienen estos casos depresivos. Pero cada caso tiene un origen, hermano. Y esa es la tarea de investigar, de estudiar cada caso, de analizar cada caso. Si analizamos la desconexión que hay en el mundo actual, hermanos, producto de la era tecnológica en la que nosotros vivimos, esto ha afectado la vida en comunidad, como familias. Por ahí surge, ¿verdad?, un meme que no sé si lo han visto en las redes, donde sale una hija abrazando a su mamá y dice: hija, se reúne con su madre después de 10 años porque se fue el wifi. Entonces salen abrazándose ahí, ¿verdad? Y es una realidad, hermanos. Se va el internet, pues ahí no hay otra manera, ¿verdad? Hay que estar ahí por lo menos haciendo algo, compartiendo algo. Pero la tecnología, hermanos, ha venido a destruir las relaciones como humanos, a convivir como humanos. Desde los padres, los adultos, hay una adicción a la tecnología, con los celulares, con las redes sociales, con los videos, que también ha sido trasladada a los hijos pequeños. Desde pequeños ve usted recién nacido ya agarrando un teléfono. Y vemos esta situación en nuestras iglesias también. Las iglesias no están exentas. Vemos que los padres solo pueden contener a sus hijos dándoles un celular para que estén en un videojuego y no puedan estar haciendo bulla. Pero ¿qué está ocasionando estas cosas, hermanos? Sino la falta de crecimiento en el carácter de ese niño. Un niño que vive adicto a la tecnología sin tener límites, no puede comportarse, no puede desarrollarse en comunidad. Si usted le quita el teléfono a ese niño, la tablet a ese niño, usted va a ver cómo se hace aquel gran espectáculo, aquel gran show. Bueno, hemos visto videos también de jovencitas que se han vuelto virales reclamándole a sus madres en los malls porque no le compra el iPhone 16. Y ve que está gritando y patalea. Esas cosas son muy comunes hoy en día, hermano. La tecnología ha invadido nuestros hogares y el no saber poner límites, porque siempre los padres o están ocupados o para que el hijo no esté molestando, mejor le prendo la televisión o le doy la tablet para que juegue videojuegos y ese niño pasa horas y horas en esos videojuegos, afectando su conducta, afectando sus relaciones humanas, el saber comunicarse como personas. ¿Cuáles son los efectos? Los efectos los vemos también en las escuelas. Niños que se bloquean cuando van a participar en algún evento donde ellos tienen que exponer algo. No lo pueden hacer porque no tienen esa capacidad, porque han estado siendo afectados por estos dispositivos. Cuando les toca relacionarse con otros, les cuesta hacer esa conexión. Hay casos extremos en la vida de los niños, por ejemplo, cuando han sido afectados por videojuegos, por las pantallas, donde ellos comienzan a ver un mundo virtual en su propia realidad y ven cosas. Entonces, estos niños han sido afectados y entran en una crisis emocional en su vida.
en estados depresivos. Así que estas cosas afectan la vida de la familia. Y vamos a ver más adelante qué debemos de hacer entonces en respuesta a ello. ¿Qué nos manda la Escritura? A cómo podemos enfrentar estos casos depresivos específicamente en la vida de los niños. De igual manera, los adultos, muchos buscan aceptación a través de las redes sociales, de cuántos likes obtienen, de cuántas reacciones, de cuántos comentarios tienen, especialmente las jovencitas, ¿no? Los jóvenes tienen sus perfiles en las redes sociales y suben videos, fotografías y buscan la aceptación de las personas. Pero cuando algunas de las personas hacen comentarios negativos sobre lo que ellos suben, sienten como que el mundo se les viene abajo. Porque sienten que no les están reconociendo, no les están dando aceptación. Las redes sociales se han vuelto también un arma muy peligrosa para la vida de los jóvenes. El bullying dentro de las escuelas, dentro de las instituciones, son subidas a las redes sociales, marcan la vida de jóvenes que muchas de ellas han terminado quitándose su propia vida. Las redes sociales se vuelven un peligro también para la juventud. Y todas estas cosas meten a nuestros jóvenes en esos estados depresivos, anhelando acabar con sus vidas. No hace mucho, ¿verdad? 3 días sucedió con un joven en Olancho que quitó su vida, no se sabe por qué razones, pero estaba subiendo en sus redes días antes expresiones así depresivas. Había mandado mensajes antes de tomar la decisión a algunos amigos, pero por algún motivo, ¿verdad?, no prestaron atención. Y es muy tarde ya cuando, sucede esas cosas trágicas. La salud mental, hermanos, no es un juego. No debemos desestimarlo. Debemos estar atentos. La vida de nuestros hijos, qué es lo que están viendo, con quiénes se están relacionando, qué les está afectando. Y por supuesto no vamos a tener esa cercanía, esa confianza con ellos si pasan más tiempo en los dispositivos tecnológicos. Necesitamos acercarnos como familia. Necesitamos volver a la Escritura y poder instruir y enseñar a nuestras familias para protegerlos de toda esta clase de mal que hay en el mundo presente. Antes la depresión lo relacionábamos más con la pérdida de un ser querido. Hay personas, ¿verdad?, al perder a sus padres, tuvimos el caso, estoy poniendo ejemplos conocidos. Tuvimos el caso de un futbolista brasileño que ante la pérdida de su padre se entregó completamente al alcohol, a la bebida y dejó de lado su carrera prometedora y continúa en los vicios. Muchas personas han sido destruidas porque no han superado la pérdida de un ser querido. Una enfermedad mortal es motivo de depresión también en una persona, al no ver una salida. Y sobre todo en enfermedades mortales como el cáncer, una persona puede caer en un estado tan depresivo que acelera su muerte. Hay personas que apenas saben de la noticia que tiene un cáncer, a las semanas están falleciendo. El impacto es muy fuerte.
el pánico, el terror ante tal noticia se apodera de ellos. Otros caen en estados depresivos a causa de la traición de un amor, especialmente los jóvenes, cuando tienen su primera novia o su primer novio y se separan, sienten como que el mundo se les vino abajo, que ya no van a volver a conocer a nadie más, que esa era y que... Pero no, hermanos, la vida continúa y es parte del crecimiento, nuestro desarrollo como seres humanos. Pero ¿cómo vamos a enfrentarlo? ¿Será en nuestras propias fuerzas, en nuestro propio conocimiento? ¿O será a través de la verdad de la palabra de Dios, del conocimiento de Dios? Pero cualquiera que sea el caso, hermanos, no podemos desestimarlo, no podemos minimizarlo, porque no estar atento puede llegar a ser muy trágico, como bien mencionamos. No podemos desestimar un desamor de un jovencito en su edad temprana, sino estar cerca de ellos, aconsejarlo, hijo. La vida sigue. Encontrarás la persona correcta. Dios tiene una persona destinada para cada quien si esperamos en Él. Debemos ayudarles a superar este tipo de cosas. Y bueno, nos estamos dando cuenta entonces que acerca de la pregunta, ¿puede un cristiano padecer depresión? ¿Qué respondería usted? ¿Sí o no? ¿O solo es para los incrédulos? También para los cristianos. Veamos algunos ejemplos en la Biblia de hombres de Dios, de hombres prominentes en la Escritura que tuvieron periodos depresivos que hasta desearon su propia muerte. Porque la depresión es un tema que se aborda en la Biblia y hay varios personajes que enfrentaron momentos de profunda tristeza y de desánimo. Algunos a causa de su llamado ministerial, otros a causa de sus propios pecados. Veamos 3 casos en la Biblia de siervos de Dios que lucharon con estos estados depresivos. En primer lugar, veamos el caso de Elías. En Primera de Reyes 19, del 1 al 18, se nos cuenta el caso de Elías. Usted recuerda a Elías con los profetas de Baal. Usted recuerda la escena, ¿verdad? Que él mató a todos estos profetas de Baal burlándose de sus falsos dioses. Ellos vieron el poder del verdadero de Dios consumiendo el sacrificio en aquel momento. Pero ¿qué sucedió después? Aquí aparece en escena una mujer que amenaza la vida del profeta Elías. Nos dice del verso 1 en adelante. Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, es decir, muerto a espada. Viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Ahí vemos entonces un caso de depresión en la vida de Elías a causa de una amenaza de muerte de Jezabel. Y notemos ahí que casi antes había visto el poder de Dios manifestado con hechos portentosos, sobrenaturales. Y no solo eso, había matado a 400 profetas de Baal con su espada. Pero una mujer lo amenaza y sale huyendo y teme por su vida y se va
al desierto huyendo. Y vemos ahí que no solamente eso, sino que él desea la muerte, dice, desea morirse. Y dice, basta ya, Señor, quítame mejor la vida, pues no soy mejor que mis padres. Entonces estaba minimizando a sí mismo, estaba deseando morirse. Elías se sintió abrumado y huyó al desierto deseando morir, pero Dios lo encontró, le proporciona alimento y lo anima a continuar su misión. Y luego en los relatos siguientes él sigue poniendo algunas excusas, ¿verdad? Por 2 veces y todo. Pero vemos aquí que alguien puede caer en depresión a causa de amenazas contra su vida. Pero juntamente vemos cómo Dios obra en esos momentos de pánico, porque una amenaza de muerte no es fácil, hermano. Solo de imaginarlo, ¿verdad? Dios brinda alimento, aliento, confianza y seguridad en su cuidado eterno. Ante una amenaza, hermanos, debemos recordar, así como Elías, que deseaba morirse por no estar en ese estado depresivo, de pánico, de angustia, de a qué hora viene aquella mujer con su ejército y me asesina, igual como yo hice a los profetas de Baal. Era algo que lo atormentaba, ¿verdad? Quizás estaba vigilando para todo lado que no viniera y esa angustia le llevaba a clamar a que Dios quitara mejor su vida. Y de igual manera, algunas personas han experimentado amenazas de muerte. Y entran en pánico y se van con toda su familia y andan huyendo por todo lado. Pero qué bueno es conocer al Dios de las Escrituras y poder saber que Dios en medio de una amenaza nos recuerda que Él está brindándonos aliento, confianza y seguridad en su cuidado eterno. Nos dice una parte de la Escritura que no debemos temer a lo que el hombre puede hacernos. Que debemos temer más bien a aquel que tiene el poder para destruir el alma en el fuego del infierno. Este es Dios. Si el hombre ha de temer algo, es a Dios, que tiene el poder de salvar o de condenar en el infierno el alma de las personas. Así que en un momento de depresión a causa de las amenazas, del peligro, podemos encontrar consuelo si tenemos a Dios. Pedir a Dios. Los salmos están llenos de estas peticiones, de estas aclamaciones del salmista a causa de la persecución de sus enemigos. Y él vez tras vez ponía su confianza en el Señor. Mira, Señor, mis enemigos se han multiplicado, ejércitos contra mí. Pero él clamaba también a la misericordia de Dios, a la justicia de Dios, quien preservaría su vida. Entonces, Elías deseaba morirse a causa de la amenaza. Y es parte de la vida, hermanos, también esos casos depresivos a causa de amenazas y peligros de muerte. El segundo caso, David, encontramos una oración en el Salmo 102, del verso 3 al 9, nos dice el Salmo. David estaba en un periodo tan aflictivo, tan depresivo en su vida, todo derivado de su propio pecado. Su desolación y su dolor por no ser lo que debió ser delante del Señor. Así que el pecado, hermanos, es causa de estados depresivos también en nuestra vida. La mancha del pecado no se quita fácilmente. Un adulterio, una traición, sabiendo las consecuencias espirituales y para la vida de la familia, no se borrarán fácilmente.
Es una mancha que cargará toda su vida. Lo que le sucedió al rey David. Y piense no solamente en el caso del adulterio y también de haber enviado al frente de la batalla al esposo de esta mujer, Urías, cometiendo un asesinato. Pero también piense en la posición de autoridad que Dios le había dado como rey de Israel. Entonces él, en este periodo tan aflictivo, donde él hace oraciones que siente morirse, angustia, nos dice el Salmo 102, verso 3 en adelante. Porque mis días se han consumido como humos, y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. ¿Ve usted estos síntomas conocidos de la depresión? Se siente consumido, sus huesos cual tizón están quemados, su corazón está herido, seco como la hierba, se olvida de comer, dice, no le interesa. En verso 5 dice, por la voz de mi gemido, él gime, mis huesos se han pegado a mi carne, dice. Soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho de las soledades, velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Él se encuentra solitario, a pesar de que era el rey de Israel. Pero en esos estados depresivos, hermanos, puede tener la familia más hermosa. Se siente solitaria la persona. Siente viviendo su propia carga, su oscuridad, su tormento. Verso 8 dice, cada día me afrentan mis enemigos. Los que contra mí se enfurecen se han conjurado contra mí. Ve también amenazas, peligros acerca de sus enemigos. Por lo cual yo como ceniza a manera de pan y mi bebida mezclo con lágrimas, dice. Lo que nos enseña ahí el Salmo y la experiencia de David es cómo se ve la vida de un hombre en ese estado de depresión, de desolación, de desesperanza. Pero lo vemos a la vez exponiendo su causa delante de Dios, siendo transparente, no escondiendo absolutamente nada. Con detalle, él expresa su clamor a Dios, el cual él reconoce que solamente Dios lo puede sacar de un estado semejante al cual se encuentra. No solamente está viviendo el tormento en su vida, en su depresión, sino la amenaza de los ejércitos enemigos. No solamente debe luchar con la opresión en su vida, sino con la opresión de un ejército que le acecha. Y él exclama a Dios y derrama lágrimas delante de Dios. Lágrimas de tristeza por haber pecado contra el Señor, contra su pueblo. Y reconoce que las consecuencias son a causa de su pecado. De estas oraciones hay muchas en los salmos, pero también encontramos oraciones de invocación en la búsqueda de paz interna. David expresa su tristeza y anhelo por Dios en medio de su angustia. En el Salmo 42:5 nos dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turba dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte. Un hermoso salmo, el Salmo 42, donde hay himnos hermosos también de ese salmo, porque recuerdan la fragilidad del hombre, el sufrimiento del hombre. Y David clama, ¿por qué te abates? Esa turbación en su alma que el hombre padece, su sufrimiento en estas crisis, en estas ansiedades.
¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. La persona que se encuentra en esas crisis puede orar, emulando al rey David también, reconociendo la condición en que se encuentra, el abatimiento de su alma, la turbación de su corazón dentro de él. Solamente él lo conoce, solamente él sabe las luchas. Pero puede clamar a Dios y decir: alma mía, reconoce que estás bajo turbación, bajo abatimiento, pero alma mía, espera en Dios, porque he de alabarle aún en medio del sufrimiento. Estas son las mismas palabras que Jesús dice a sus discípulos turbados, atribulados ante el peligro. ¿Por qué se turba vuestro corazón, hombres de poca fe? Veamos finalmente un tercer caso, uno de los más conocidos, hermano. Hemos visto dos: Elías en depresión, deseando su muerte a causa de la amenaza de Jezabel, pero Dios en su misericordia ahí lo alimenta, lo sustenta, le recuerda que Él está presente todos los días de su vida y que tiene un propósito que cumplir, un llamamiento que cumplir, y lo anima a seguir adelante. El caso de David, a causa de su pecado, los salmos nos habla de la experiencia tan terrible que pasó, el desierto espiritual en su vida, su clamor, el derramar sus lágrimas, el buscar incesantemente ser saciado como siervo que clama por agua en el desierto. Y el tercer caso, uno de los más famosos, un hombre temeroso de Dios, hombre justo, llamado Job. Enfrentó sus días más oscuros en profunda depresión a causa del mal que le había venido. Pero aún con un terrible sufrimiento como ese, Dios sostuvo a Job y purificó su fe conforme para conocerle de forma más cercana. En Job 3, 11 al 12 encontramos también la situación de Job. Él dice, luego que le ha venido esto de la pérdida de sus hijos, la mujer le dice que reniegue, que maldiga a Dios, las llagas que le vinieron a su cuerpo, el abandono de todo, sus amigos acusándole que tú estás pasando esto por tu pecado, pero solo él sabía lo que estaba viviendo. Entonces el verso 3 del capítulo 3 dice: perezca el día en que yo nací. Estas palabras son las palabras de Job en su situación depresiva. Perezca el día en que yo nací, la noche en que se dijo varón es concebido, sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, claridad sobre él resplandezca. Aféenlo tinieblas y sombras de muerte, repose sobre él nublado, que lo haga horrible como día caliginoso. Verso 11 al 13 dice: ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y aquellos pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. La experiencia de Job también en su sufrimiento terrible, en su angustia, le lleva a clamar a Dios diciendo de que mejor no hubiese nacido. Pero no vemos a Dios en medio de ello diciendo: pues te voy a cortar de raíz en este momento. No. Dios trata con la vida de él. El libro de Job trata de la soberanía de Dios en medio del sufrimiento y cómo Dios purifica la fe de Job, aún siendo un hombre justo. Vemos ya en los capítulos 42 la famosa exclamación de Job diciendo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven.
¿Cómo llegó a expresar eso? Sino a través del sufrimiento. Sin saber de dónde venía, porque se nos presenta que fue allá en el cielo donde se fraguó todo lo que le vendría a Job. Satanás había reclamado a Job: este te sirve, este te ama, este te glorifica porque tiene esto, esto y esto. Quítale eso y verás cómo blasfema contra ti. El Señor le dice: haz tu petición, pero no toques su alma. Entonces Dios permite que Satanás venga sobre la vida de Job y arrase con todo lo que tiene. Quede solo. Y en esa situación de su cuerpo y la acusación de sus hermanos, de sus propios hermanos. Entonces notemos ahí, ¿verdad? Humanamente, ¿quién va a querer vivir? Después del Señor Jesucristo, creo que Job es el que más sufrió en esta tierra, hermano. Pero la experiencia en el relato de Job nos lleva a la conclusión de que no importa el sufrimiento que nosotros enfrentemos en esta vida, sea ante amenaza de muerte, sea ante la enfermedad, sea ante la pérdida de seres queridos, sea ante la pérdida del bienestar, de la seguridad, Dios siempre estará con los que le aman. Y su fe será aumentada, su fe será purificada, refinada como el oro, para que podamos contemplarle tal como Él es. Es necesario porque muchas veces solo de oídas le conocemos, pero necesitamos pasar por el fuego de la prueba para que seamos purificados y para que contemplemos con nuestros ojos la gloria de Dios que nos sostiene en toda tribulación. Así que la Biblia tampoco esconde esa realidad. Aún en sus siervos con vidas consagradas a Él tuvieron que ser atravesados por las diversas pruebas que les tocó enfrentar. Y ni siquiera nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní, como lo hemos estudiado anteriormente, estuvo exento de padecer estas cosas. De manera que el cristiano puede y en algún momento pasar por periodos depresivos. Tendrá que luchar de la misma manera que han luchado sus hermanos en cada época. Pero no estará solo, tendrá la presencia de Dios en su vida, tendrá el Espíritu Santo, que es el consolador enviado para nuestra ayuda y sustento, y tendrá la palabra escrita como guía divina. Nos dice Corintios 10:11 que estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Dice. De manera breve, hermanos, terminemos con el tercer punto. Hemos visto qué es la depresión, los efectos de la depresión, algunos casos, 3 casos, ejemplos de la Biblia. ¿Cómo lidiamos con la depresión? El puritano pastor Richard Baxter menciona 3 perspectivas básicas que nos guían hacia el bienestar espiritual. Esas 3 cosas básicas que nos guían al bienestar espiritual, Richard Baxter dice que es el intelecto, la unidad de la vida humana ante el Señor y la centralidad de la eternidad. ¿Por qué dice el intelecto, hermanos? Porque es en la mente donde se libra la batalla del hombre. Es en la mente donde se libra la batalla del hombre. Por lo tanto, dice, toda verdad repetidamente entra en el alma a través del entendimiento. Toda motivación empieza en la mente cuando uno contempla las realidades y las posibilidades que atraen afecto y deseo. Todo compañerismo con Cristo como el mediador, también empieza en la mente con el conocimiento de su amor inmortal y su vida resucitada presente. Toda obediencia empieza en la mente.
con el reconocimiento de la revelación concerniente a su propósito y voluntad. Esta es verdad, dado que esta batalla del hombre está en la mente, es necesario entonces renovar nuestra mente y la única manera es conforme a la sabiduría de Dios. 2 Corintios 10:5 dice que derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Primera de Pedro 1:13. Por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Entonces, la instrucción bíblica es disponerse para actuar con inteligencia, tener dominio propio y poner nuestra esperanza completa en la gracia que es en nuestro Señor Jesucristo. Nadie podrá salir de estado depresivo, de esta falta de salud mental, si no comienza a trabajar en su mente, recordando las promesas de Dios, la palabra de Dios que se nos ha sido dada como una instrucción, como una palabra viva y eficaz para poder levantarnos, para adquirir dominio propio, para brindar esperanza en la gracia que es el Señor Jesucristo. Segundo lugar, la unidad de la vida humana ante el Señor. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo para cumplir simultáneamente dos grandes mandatos, que es amar a Dios en su ser trino y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Lo que nos lleva a nuestras responsabilidades en el hogar, la iglesia y la comunidad. Observe, por cierto, que el amor al prójimo tiene que empezar en el hogar. Este es el énfasis bíblico y lo fue también en la Reforma. La familia es la sociedad principal de la humanidad. Por lo tanto, nosotros debemos hacer énfasis en la instrucción en nuestros hogares, en el cuidado de nuestras familias y de nuestros hijos sobre todo, para protegerlos de todas estas clases de males que asedian al ser humano. También Richard Baxter concluye diciendo que la tercera perspectiva básica para un bienestar espiritual es la centralidad en la eternidad. Recordar el cielo y el infierno son realidades y la grandeza del alma humana consiste parcialmente, por lo menos, en el hecho de que nunca dejaremos de existir. Sin embargo, debemos habitar eternamente en uno u otro de estos destinos, en la vida eterna o en la condenación eterna. ¿Por qué, hermanos? Porque algunas personas en estados depresivos tienen la idea que acabando con su propia vida terminarán su sufrimiento. Pero eso no es verdad. Eso es ignorar la eternidad del alma. Los dos destinos eternos están delante de cada persona en este mundo. Pensar en la eternidad debe de llevar a los hombres a meditar en la condición de su alma y en la necesidad de redimirla. Los hombres sin Cristo, en esos estados depresivos, necesitan urgentemente la esperanza viva, necesitan al Salvador que puede saciar sus almas, que puede rescatar del hoyo sus vidas. El Salmo 102, 3 al 5 nos dice que Él, Dios, es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Mira qué hermoso ese grupo de versículos. Retratan perfectamente la obra de Dios en los pecadores. Él les perdona, les sana, les rescata, los corona, los sacia y los rejuvenece. Esa es la obra eficaz de Dios en hombres que sufren en este mundo.
Todo aquel que sufre depresión encuentra en Dios su única esperanza de vida. Tanto los incrédulos que se acercan a Él, así como los creyentes. Dios está cercano a ellos y les ayudará a prevalecer en sus angustias a fin de que sean perfeccionados a la imagen de su Hijo. Vamos a dejarnos hasta ahí por cuestión del tiempo y vamos a finalizar orando en esta mañana. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos muestra nuestra condición una vez más de frágiles pecadores, necesitados de un gran Salvador como Cristo, quien es poderoso para salvar, quien es poderoso para redimir, Señor, y para sacar del hoyo nuestra vida, Señor. Que esta palabra viva pueda llevar esperanza a los deprimidos, Señor, para que puedan poner toda confianza en el Salvador, en el Redentor y Señor y Amo, y puedan beber del agua de vida eterna, del cual no tendrán sed jamás, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos recordar en los momentos de crisis, de dolor, de sufrimiento, que tú eres un gran Salvador y que eres propicio siempre a nuestra vida para animarnos, para alentarnos, para hacernos pasar por el desierto, Señor, para que podamos aprender a conocerte, Señor, no solamente de oídos, sino contemplarte con nuestros ojos, para poder después consolar a otros que están en iguales circunstancias y tu nombre sea honrado, Señor, en todo momento. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.